bajo la oscuridad del bosque celta, un misterio de ausencias y silencio. Era octubre de 1917, un punto donde la guerra ya no tenía heroísmo, solo cenizas. Europa entera quemaba en trincheras, cementerios improvisados y mensajes sin regresar. En Flandes los charcos de barro brillaban como espejos rotos. Solo el sonido de las granadas rasgaba el silencio, una cadena de detonaciones que no dejaba ni tiempo para mirar el cielo. En ese escenario se encontraba el 10º Batallón de la Primera División Australiana. Tierra de canguros y sol implacable, parecía un lugar lejano, un recuerdo más leve que el tacto de la cama propia. Para los hombres que ahora vestían caqui y cruzaban un paisaje de muerte. Habían llegado a Gallipoli en 1915 y habían sobrevivido Somme. Eran veteranos en carne, en heridas, en caras partidas por la pólvora y el desarraigo. Celtic Wood no era un bosque, era un espasmo de tierra rota. Árboles descarnados como cráneos desmembrados, ramas retorcidas, cráteres humeantes que eran tumbas a cielo abierto. El aire olía a hígado y tierra mojada, punzante y denso. Era una pesadilla vegetal donde cualquier ruido se transformaba en un aullido lejanísimo. A las 5 de la mañana del 9 de octubre, 78 hombres y 7 oficiales alinearon sus botas en una trinchera agonizante. Sus uniformes estaban endurecidos por el barro. El teniente coronel Stanley Price Weir Wilder Nelligan los observaba con la mirada fija. Barba recortada, uniforme impecable, un gesto casi poético en aquel caos. Tenían una misión aparentemente simple: avanzar, destruir, retirar. Pero la guerra rara vez es simple. El avance fue lento. No hubo bombardeo preparatorio consistente. La artillería aliada, que debía abrir camino, balbuceaba. En lugar de protegerlos, dejó un vacío, una capa de humo tenue y persistente. Las ametralladoras alemanas, escondidas como arañas letales, rugieron, y el cielo se cerró. El sargento Robert Bluey Barnes, más tarde un sobreviviente, escribió en su cuaderno de cuero: algo espeso se colaba entre nuestros pasos. No podías ver más allá de 5 yardas, y de pronto quedaste solo, con el barro enfrente, el barro detrás y la nada a los lados. El avance fue un desfile hacia lo imposible. Disparos, gritos, alaridos, gritos rotos. Armas blancas chocando, balas silbando. La tierra se sacudía. Algunos hombres fueron sorprendidos y muertos al instante. Otros cayeron y desaparecieron en cráteres profundos. Al caer la orden de retirada, Wilder Nelligan reunió lo que pudo en un vano intento de contarlos. Apenas 14 respondieron al llamado en aquel monótono eco de barro y sangre. Heridos que volvieron arrastrándose en horas o días posteriores sumaron algunos nombres más. Pero en el recuento final quedaron 37 hombres sin nombre, sin rastro, sin regreso. Ningún prisionero fue registrado, ninguna fosa encontrada. Era como si la tierra los hubiera reclamado en un contrato silencioso. El corresponsal oficial, Charles Bean, resumió aquello con un escalofrío poético. No se volvió a saber de ellos. No habían sido capturados, ni figuran entre los muertos identificados. Ni la comisión de tumbas encontró rastro de sus cuerpos. Fue como si la tierra misma se los hubiera tragado. Para el público fue una historia trágica y efímera. Para los familiares, un crimen. Soldados borrados del mundo sin epitafio. Nunca sabían si estaban muertos, desaparecidos o disueltos en la niebla de Flandes. Comenzaron a surgir cartas y diarios mientras la Europa moría. Una carta sin fecha del cabo
Henry Hall Matthews, escrita en la trinchera, decía: «La noche está viva pero no encendida. La oscuridad no tiene estrellas, solo cráteres marcados por granadas. El corazón ruge con frío y miedo, porque el temor no es morir, el temor es no volver. Una muchacha, Jenny, esperaba en Port Pirie frente al mar y escribía en silencio cada día. Nunca recibió carta. Guardaba el uniforme del hijo colgado, intacto, como si él saliera a galopar en cualquier momento. Lo describió en una carta a una prima. Es el silencio lo que me mata. No saber me gana. ¿Volverá? Si no vuelve, ¿cómo me despedí sin él saber que me despedía? La guerra destruyó archivos hasta en su memoria. Los cuerpos que no se identificaron fueron enterrados sin nombre. Documentos se perdieron, listas cambiaron, y un número oficial, 37 nombres desaparecidos, se volvió una chispa peligrosa. Alumnos de historia como Robert Kearney y Chris Henschke revisaron registros, diarios, cartas. Su conclusión fue simple y brutal. Es más probable que la mayoría muriera, fueran enterrados por la explosión sin identidad y simplemente fundidos en la tierra. La cifra fantasma nació de esa confusión total. No fue conspiración, fue caos. Mientras la historia se transmitía de campamento en campamento, de ciudad en ciudad, en Australia comenzó a crecer un rumor. Algunas familias afirmaban haber soñado con figuras caminando en la niebla. Otras hablaban de encuentros fantasmales en sueños de veteranos. Entre las teorías más inquietantes estuvo la de captura y ejecución secreta, que algunos hombres habían sido tomados, torturados, y sus cuerpos lanzados a fosas improvisadas. Nunca se comprobó, claro. No había registros alemanes, ni restos, ni señales. Solo el rumor persistente en los susurros de tabernas rurales, cuando el viento traía barro y nostalgia. Los más sensoriales hablaron de la niebla de la guerra como algo literal, de soldados que caminaron hacia la oscuridad espesa y desaparecieron, que la tierra los descubrió caminando entre los árboles y los mantuvo ocultos, como si el bosque tuviera hambre de vidas. Cada año en Port Pirie y en Sydney, aniversarios conmemorativos evocaban nombres que nunca regresaron. Familias marchaban sosteniendo fotografías gastadas, medallas brillantes, cartas amarillas. Cuando un nombre se llamaba, un padre tocaba su pecho, buscando latidos allí donde el vacío se alojaba. Se negó a que el olvido fuera el último crimen. Y sin embargo, el silencio crecía. El bosque cambió. El campo volvió a ser campo, sin heridas visibles. Solo un solitario monumento, discreto, marcaba en Flandes el sitio donde los hombres desaparecieron. Hoy solo queda un claro verde. Pasajeros distraídos atribuyen su silencio a un cerro más. Pero si alguien se queda quieto, si cierra los ojos, puede entrever un eco, el goteo del barro, el estertor de botas, una voz lejana que dice: «Aquí estoy», y no está. Porque la guerra se llevó sus cuerpos, pero el misterio se quedó. En el azar de la artimaña terrestre, en la posibilidad de que la muerte no es lo peor. El verdadero crimen es el olvido, el borrón de la historia, la despedida sin testigo. El día antes, la tarde del 8 de octubre había sido húmeda y fría. La lluvia fina caía como un velo persistente que no lavaba nada. Solo se mezclaba con el barro y lo volvía más espeso. En el campamento, el humo de los fogones improvisados se elevaba en columnas tímidas, disipándose antes de llegar a ser nube. El soldado Thomas «Tommy» Whitmore
22 años, se sentó en una caja de munición y escribió una carta apresurada a su hermana pequeña en Adelaide. Mañana salimos de nuevo. Dicen que no es nada, solo un movimiento rápido. Si te digo que no tengo miedo, te mentiría. Pero no es miedo de morir, es miedo de no volver a verte. No sabía que esa carta jamás saldría del sobre. La encontró un camarada días después, manchada de barro y sangre, y terminó en el bolsillo de un oficial que no pudo entregarla. En las trincheras, los hombres hablaban en susurros. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que las órdenes eran apresuradas, que el apoyo de artillería era incierto y que Celtic Wood no era un lugar que devolviera a sus visitantes. La madrugada llegó con un viento cortante. La luna estaba oculta y la oscuridad tenía un peso físico. El sonido de las botas marchando sobre la madera de las pasarelas se mezclaba con el crujido de las armas ajustándose en las manos. Al llegar a la línea de partida, Wilder Nelligan repasó una vez más el plan. Su voz era firme, pero sus ojos eran rápidos, midiendo el barro, las sombras, la posición de cada hombre. Era un veterano. Sabía que las órdenes rara vez sobrevivían al primer disparo. La señal llegó. Avanzaron. El humo de la artillería propia era débil, demasiado disperso para ocultarlos. Y entonces el infierno se abrió. Ametralladoras alemanas comenzaron a disparar desde posiciones ocultas. Las balas trazadoras pintaban líneas de fuego en el aire negro. El barro tragaba las botas y los hombres caían, algunos sin gritar, como si la muerte hubiera sido un apagón instantáneo. Barnes recordaría después. Veías a un compañero a tu izquierda y en el siguiente parpadeo ya no estaba. No escuchabas un grito ni un disparo cerca. Solo dejaba de existir. En algún punto, el combate se volvió cuerpo a cuerpo. Bayonetas, culatas, cuchillos. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el barro, con la pólvora, con la respiración caliente de hombres luchando por centímetros de vida. Hubo un momento en que todo fue silencio. No porque el combate hubiera terminado, sino porque para algunos el mundo se había reducido a un único latido. Y luego, nada. Cuando la bengala de retirada se elevó, pocos pudieron verla. Wilder Nelligan reunió a quienes encontró y comenzaron el retroceso. Cada paso era un riesgo. El enemigo no había cedido y el fuego cruzado caía sobre la tierra como martillos invisibles. Al llegar a la línea propia, hizo el primer recuento. 14 hombres. Después llegaron algunos más, arrastrándose, heridos, desorientados. Y la cifra final se fijó en la mente de todos. 37 desaparecidos. El 10 de octubre amaneció con una calma extraña. El bosque estaba en silencio, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Los pocos que podían caminar miraban hacia Celtic Wood con una mezcla de rabia y miedo. Las patrullas que intentaron recuperar cuerpos encontraron poco, algunos restos irreconocibles, y luego nada. No había señales de prisioneros. No había cuerpos alemanes que contaran una historia distinta. Solo vacío. En las semanas siguientes comenzaron a llegar cartas a Australia. Algunas oficiales, otras escritas por compañeros. Todas tenían algo en común: la falta de detalles. Una madre en Sydney recibió una carta breve. Su hijo está desaparecido desde el 9 de octubre. Seguimos buscándolo. Pero en el frente, todos sabían que desaparecido casi siempre significaba
muerto sin encontrar el cuerpo. En Port Pirie, una viuda dijo haber soñado con su marido esa misma noche. Lo veía caminando en la niebla, mirándola en silencio, antes de desaparecer detrás de un árbol quemado. Cuando los historiadores comenzaron a investigar décadas después, se encontraron con que el misterio se alimentaba de la falta de registros. No había informes alemanes del combate, no había fotografías. Las listas de bajas eran contradictorias. Robert Kearney y Chris Henschke estudiaron el caso y concluyeron que la desaparición masiva era el resultado de una combinación letal. Artillería que borraba cuerpos, caos en los recuentos y entierros apresurados sin identificación. Pero la explicación racional no borró el aura de misterio. El relato ya había crecido por décadas y para muchos la versión oficial no podía competir con el peso de la leyenda. El misterio del bosque celta se convirtió en un símbolo, no solo de la guerra, sino de la fragilidad de la memoria. En los aniversarios, los nombres de los 37 se leían en voz alta y cada vez el silencio después parecía más largo. En Australia, algunos periodistas lo comparaban con desapariciones misteriosas en tiempos de paz. Otros lo usaban para hablar de lo inhumano de la guerra moderna. Y algunos, simplemente, guardaban el relato como una advertencia. En la guerra, la ausencia puede ser más aterradora que la muerte. Hoy, Celtic Wood es un claro verde. No hay árboles quemados ni cráteres. El viento mueve la hierba y el sol de Flandes ilumina un paisaje que parece inocente. Pero para quien conoce la historia, ese claro es un lugar cargado. Cada metro cuadrado podría ser la tumba de un hombre sin nombre. Cada brizna de hierba podría estar creciendo sobre una historia truncada. Algunos visitantes dicen que, si te quedas lo suficiente, el viento suena distinto, que hay un susurro que no viene de las hojas, sino de algo más profundo, más antiguo, que nunca se fue. Pasaron meses, la guerra siguió tragando hombres y ciudades, y el misterio del bosque celta quedó enterrado bajo nuevas cifras de bajas. Pero en los hogares australianos, la herida no se cerraba. En un pequeño salón en Adelaide, la señora Whitmore guardaba la última carta de su hijo Thomas en una caja de madera. Nunca se atrevió a leerla más de 2 veces. Decía que aún olía a él, aunque tal vez fuera solo su memoria aferrándose a lo que quedaba. Por las noches, en lugar de dormir, se sentaba junto a la ventana, mirando la calle vacía, esperando ver una figura alta, con uniforme, doblar la esquina. En Port Pirie, la familia de Henry Hall Matthews mantuvo su silla en la mesa durante 1 año. El silencio en las comidas se volvió una costumbre, como si las palabras pudieran romper el frágil pacto de esperanza. Algunos de los que regresaron del ataque vivieron el resto de sus vidas cargando un peso que no se podía compartir. El sargento Barnes, en particular, evitaba hablar de Celtic Wood. Solo en una entrevista de los años 30, después de demasiados vasos de whisky, dijo: «No desaparecieron en la nada. Yo los vi caer. Pero el bosque se los tragó antes de que pudiéramos sacarlos». Sus palabras fueron tomadas como metáfora, pero él nunca lo aclaró. Los otros veteranos, en cambio, preferían el silencio. Sabían que la guerra tenía demasiadas historias iguales y que, al final, ninguna cambiaba nada. Cuando la guerra terminó y las trincheras fueron abandonadas, Celtic Wood comenzó a recuperar su verde.
Las raíces se extendieron sobre la tierra removida, tapando cráteres, abrazando fragmentos de metal oxidado, cubriendo huesos sin nombre. En la década de 1920, granjeros comenzaron a cultivar la zona. Al arar, a veces encontraban cascos, insignias, balas y en ocasiones restos humanos. No siempre podían ser identificados. A veces eran enviados a cementerios militares cercanos. Otras veces quedaban donde estaban, protegidos por una cruz improvisada. En los años 50, un joven historiador belga encontró un lote de documentos alemanes que mencionaban operaciones cerca de Passchendaele. Esperaba hallar referencias al ataque del 10º batallón, pero no había nada, ni un renglón sobre Celtic Wood. Esto reavivó las teorías conspirativas. ¿Por qué no había registros enemigos? Algunos decían que el combate había sido tan rápido y localizado que no mereció un informe. Otros creían que algo se estaba ocultando. El misterio volvió a aparecer en periódicos australianos, siempre con titulares que jugaban con lo sobrenatural. Desaparecidos en la niebla. El bosque que se tragó a 37 hombres. Décadas después, los investigadores Robert Kearney y Chris Henschke dedicaron años a estudiar cada detalle del caso. Revisaron diarios de campaña, listas de bajas, informes de entierros. Poco a poco desarmaron el mito. Su conclusión: no hubo magia ni conspiración. La mayoría de los desaparecidos habían muerto en combate y fueron enterrados por la artillería o en entierros colectivos sin identificar. El caos administrativo hizo el resto, pero incluso ellos admitían algo. Aunque podamos explicar las causas, no podemos devolver los nombres. Y en esa ausencia está la verdadera tragedia. En Australia, sin embargo, las explicaciones frías no calaban igual. En las tabernas, los veteranos contaban otra historia. Decían que había algo raro en Celtic Wood, que no era solo barro y humo. Uno afirmaba que al retirarse, escuchó pasos detrás de él. Pensó que era un compañero, pero al girarse no había nadie. Otro decía que vio luces entre los árboles, como linternas que se apagaban al acercarse. Historias así se contaban una y otra vez, mezclando memoria y mito. En la ceremonia anual del Día del Recuerdo, los nombres del bosque celta se pronuncian con un silencio especial. Entre las flores y las medallas pulidas, hay familias que después de más de un siglo siguen preguntándose dónde están los restos de sus hijos, hermanos o maridos. Un anciano veterano, en 1967, resumió lo que muchos sentían. Murieron luchando, eso lo sabemos, pero no sabemos dónde descansan, y hasta que lo sepamos, no podremos soltarlos. Hoy, el bosque celta es un claro sereno. El viento recorre la hierba y los pájaros cantan sin saber la historia que hay bajo sus patas. El lugar no tiene monumento visible, solo coordenadas en mapas militares y en las mentes de historiadores y descendientes. Pero quienes van allí por curiosidad o respeto, dicen que hay un peso extraño en el aire, un silencio que no es natural, como si la tierra recordara y esperara. El regimiento desaparecido, la niebla de Galípoli. En 1915, el mundo ardía en la carnicería de la Primera Guerra Mundial. El frente occidental se había convertido en un lodazal de trincheras interminables, pero los aliados buscaban un golpe decisivo que rompiera el estancamiento. El plan: abrir un nuevo frente en Turquía, forzar el paso de los Dardanelos,
tomar Estambul y debilitar al Imperio Otomano. Así nació la campaña de Galípoli, uno de los episodios más desastrosos y sangrientos de la guerra. Entre acantilados imposibles y playas defendidas por tropas turcas, miles de soldados británicos, australianos y neozelandeses fueron lanzados a una pesadilla. Allí, en medio del polvo, el calor y la metralla, ocurrió uno de los mayores misterios militares de todos los tiempos: la desaparición del regimiento de Sandringham. El 5º Batallón de Norfolk, conocido como el Sandringham Company, tenía un aire especial. Estaba formado por trabajadores, campesinos y sirvientes de las tierras de Sandringham, la finca privada de la familia real británica. Hombres sencillos que trabajaban para el rey Jorge V, acostumbrados a la caza, al campo y a la vida rural de Norfolk. Cuando estalló la guerra, el batallón fue enviado al frente. Muchos de aquellos hombres nunca habían salido de Inglaterra. Algunos eran jardineros, chóferes, criados, granjeros, pero vestían el uniforme con orgullo, conscientes de que luchaban no solo por su país, sino por la casa real. Su comandante, el coronel Sir Horace Proctor Beauchamp, provenía de la nobleza local. Bajo sus órdenes, los hombres de Sandringham desembarcaron en Gallipoli en 1915, sin imaginar que entrarían en la historia por desaparecer, como si se los hubiera tragado la tierra. Gallipoli era un escenario brutal: el sol abrasador, el agua escasa, las moscas cubriendo los cadáveres, el olor a podredumbre que lo impregnaba todo. Los otomanos, atrincherados en las colinas, dominaban las alturas con artillería y fusiles. Cada avance británico era respondido con fuego devastador. Los soldados del regimiento de Sandringham, acostumbrados al verde húmedo de Norfolk, se encontraron en un desierto rocoso, bajo un cielo inclemente. Muchos se enfermaron de disentería, otros cayeron bajo el sol. Pero el 12 de agosto de 1915 se les ordenó un movimiento que quedaría escrito en las páginas más oscuras de la guerra. Ese día, las fuerzas británicas lanzaron un ataque para empujar a los turcos hacia el interior. El 5º Batallón de Norfolk recibió la orden de avanzar hacia una arboleda conocida como La Cañada. Su misión: desalojar a los otomanos que resistían allí. Los soldados formaron filas, ajustaron sus fusiles y avanzaron cuesta arriba bajo un sol cegador. El terreno era hostil: colinas polvorientas, matorrales resecos, humo de explosiones. A medida que se internaban en el valle, el fuego enemigo arreció. Hombres caían a su lado abatidos, pero el regimiento continuó. Según los informes, unos 267 hombres del Sandringham avanzaron tras su coronel, desapareciendo poco a poco de la vista de los observadores británicos. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Varios testigos, soldados de otros regimientos y artilleros desde posiciones elevadas, contaron después que una nube baja y densa descendió sobre el valle. Una especie de niebla aislada, contraria al clima seco del día. El regimiento marchó hacia la arboleda y se internó en aquella bruma. Lo que ocurrió dentro nunca se supo. Lo que sí se sabe es que ninguno de los hombres regresó. Cuando la nube se disipó, el campo estaba vacío. Ni cuerpos, ni prisioneros, ni rastros de lucha, como si el regimiento entero hubiera sido tragado por la tierra. Los oficiales británicos pensaron al principio que habían sido capturados en masa por los turcos. Pero al terminar la campaña, los otomanos negaron haber tomado prisioneros aquel día. Tampoco había registros de ejecuciones colectivas. Simplemente, el regimiento de Sandringham
se desvaneció. La noticia fue un escándalo. En Inglaterra, la prensa hablaba de la desaparición con un tono mezcla de misterio y tragedia. La familia real, que conocía personalmente a muchos de los soldados, pidió respuestas. Jorge V estaba conmocionado. Sus propios sirvientes habían sido tragados por el misterio de la guerra. Se enviaron comisiones de investigación, se interrogaron a oficiales, se revisaron los diarios de guerra. Nadie podía explicar dónde habían ido. Los turcos negaban tenerlos, y los campos de batalla no mostraban cadáveres. Con el tiempo se tejieron leyendas, que los hombres habían desertado, que habían sido masacrados en secreto, que se habían perdido en túneles subterráneos. Pero ninguna teoría podía explicar por qué 267 hombres podían desaparecer sin dejar rastro. Tras el armisticio, en 1919, un equipo británico volvió a Gallipoli para investigar. Allí, entre los matorrales y la maleza, hallaron poco más de una veintena de cuerpos que parecían corresponder a hombres del Sandringham. Estaban calcinados, como si hubieran muerto en un incendio repentino. La prensa británica se aferró a ese hallazgo, pero los números no cuadraban. ¿Dónde estaban los otros 200 hombres? ¿Cómo podían haber desaparecido los cadáveres de un regimiento entero? El misterio creció. En los años posteriores, varios testimonios alimentaron la leyenda. Un soldado neozelandés declaró que había visto al regimiento marchar hacia una nube gris que se mantenía fija sobre el suelo. Otros dijeron que era humo de artillería, pero el testigo insistía en que no se movía con el viento, que tenía algo extraño. Los rumores crecieron, que la nube los había absorbido, que habían sido transportados a otro lugar. Incluso décadas después, ufólogos de los años 70 usaron el caso como supuesto ejemplo de abducción masiva. Los historiadores han intentado descifrarlo. La versión más aceptada es que los hombres fueron emboscados y exterminados, y que el calor, los incendios de la artillería y el paso del tiempo borraron los cuerpos. La niebla, dicen, pudo ser humo mezclado con polvo y fuego. Pero los documentos turcos no mencionan la masacre, y los cadáveres nunca aparecieron en su totalidad. La explicación racional choca con el silencio de las pruebas. En Norfolk, la ausencia fue un duelo colectivo. Familias enteras quedaron sin noticias de sus padres, hijos y hermanos. Las casas de Sandringham quedaron enlutadas. Jorge V visitó personalmente a las familias, pero no pudo ofrecer respuestas. El misterio se convirtió en cicatriz. En las memorias del pueblo se hablaba de los hombres que marcharon a la niebla y nunca volvieron. En las iglesias locales, las placas conmemorativas tienen más nombres que cuerpos. Hoy, la historia del regimiento de Sandringham sigue viva. Se han escrito libros, rodado documentales. Incluso se hizo una película, All the King's Men, que dramatiza la tragedia. La imagen del batallón entrando en una nube misteriosa y desapareciendo para siempre es demasiado poderosa para desvanecerse. Combina lo real con lo imposible, la brutalidad de la guerra con el mito del misterio. Quizá, al final, todo fue resultado de la guerra misma. Cuerpos destrozados por artillería, enterrados bajo tierra, borrados por incendios. Quizá la nube era solo humo denso en un valle seco. Quizá los hombres murieron como tantos otros, sin tumba, sin nombre. Pero lo cierto es que ningún otro episodio de la Gran Guerra produjo una desaparición tan completa, tan inquietante.
El regimiento de Sandringham sigue siendo un misterio sin cierre. Hombres sencillos de Norfolk que dejaron sus jardines y sus talleres para luchar en un país lejano y que nunca regresaron. Hombres que caminaron hacia una nube y se desvanecieron en ella. Y mientras la historia siga contándose, la niebla de Galípoli seguirá envolviendo su destino, recordándonos que la guerra, además de muerte, guarda secretos que quizá nunca deban ser resueltos.